Bienvenidas otra vez a esta segunda jornada del Congreso Internacional Postcolonialismo y Crítica Feminista. Ya ha habido dos ponencias esta mañana, hemos hecho una pausita y ahora el alumnado de traducción e interpretación va a ofrecernos una segunda parte de lo que ya vimos hace 2 días, la primera parte de esta obra de Leonora Miano y Eugenia Rie, que han traducido ellas, han hecho la introducción ellas, entonces para que, por deferencia a las personas que no estaban aquí el primer día, van a repetir la introducción a quién es Leonora Miano y luego van a hacer del segundo acto, 2 escenas nuevas que son como las primeras muy ilustrativas del pensamiento feminista racializado de Leonora Miano. Pues cuando queráis. Leonora Miano, una escritora europea, anticolonialista y feminista. Leonora Miano es una escritora franco-camerunesa, es decir, afropea, según el neologismo acuñado por ella misma. Nace en Douala, capital económica de Camerún, el 12 de marzo de 1973. Y en 1991 se instala en Francia y desde hace unos años reside en Togo. Leonora, de familia acomodada e intelectual, se interesa por la literatura desde muy joven, empezando a escribir sus primeros poemas a los 8 años. No obstante, su verdadera pasión por la literatura comienza con la lectura de Retorno al país natal de Émile Couder. Pero no será hasta su adolescencia cuando empieza a escribir novelas, aunque tardará en contactar con editores, de ahí que su primera obra, cuando su autora ha cumplido ya los 32 años. Sí. Se muda a Francia con 18 años para estudiar una licenciatura en literatura angloamericana. Durante estos años, primero en Valenciennes y luego en Nanterre, se apasiona por los movimientos culturales y artísticos afroamericanos de los años 20 y 30, como el Renacimiento de Harlem, también conocido como The New Negro por el título de la antología de textos reivindicativos de sus militantes, publicada en 1925 por Alain Bloch. Su vida en Francia no ha sido fácil. Una vez finalizados sus estudios, permanece en París en condiciones muy precarias. Llega incluso a residir en un albergue con su hija recién nacida. No obstante, esta dura situación no la hunde. De hecho, en palabras de la autora, escribir me curó y me ha permitido crear algo medio de las dificultades. Luego de esta dramática experiencia y utilizando el modo de inspiración, escribió Stardust, su primera novela, que finalmente no vio la luz hasta 2022. Por motivos ajenos a su voluntad, se queda en Francia hasta 2019, cuando se muda a Togo, donde lucha por los derechos de las africanas y mantiene una gran actividad cultural e intelectual. En concreto, ha fundado en Lomé una editorial que publica obras subsaharianas en francés y en distintas lenguas africanas, de Quilombo Publishing. Su compromiso con temas de gran relevancia social como la identidad, la raza, el colonialismo, la migración y la identidad y la historia de las mujeres subsaharianas y afrodescendientes hace de ella una de las voces prominentes de la literatura francófona. Los temas sobre los que escribe son los relacionados con su propia experiencia, la África subsahariana y los afrodescendientes. Uno de sus principales centros de interés se sitúa en trasladar la realidad de esas poblaciones que, desde Occidente, se suelen ver a través de estereotipos. Pero también trata cuestiones como la vida de los afropeos de Francia u otros países de Europa, o desde un punto de vista que podría asociarse con los African Gender Studies, aborda el día a día de las mujeres africanas infravaloradas por ser mujeres y por ser negras, o reflexiona acerca de la sexualidad en las culturas africanas y afrodescendientes. A través de sus obras, Miano establece un diálogo entre el pasado y el presente, revelando las conexiones invisibles que unen a la humanidad con sus antepasados y consigo mismo. Sus personajes, inmersos en las sombras de la historia, desentrañan los misterios de la experiencia humana, sirviendo como vehículos para transmitir mensajes poderosos y universales. En todas sus obras, Miano desecha la posición preestablecida de las personas africanas como víctimas, e insiste que hay que superar el discurso victimista acerca de la esclavitud para remontarse hasta la época precolonial e indagar acerca de la riqueza de las civilizaciones africanas antes de la colonización. Entre sus libros más destacados encontramos títulos como L'Intérieur de la Nuit, publicado en 2005 y traducido como El interior de la noche en 2014, relato que ha ganado varios premios, entre ellos el premio Louis Guillot en 2006 y el premio de la excelencia camerunesa en 2007. En este relato, el único traducido al castellano a día de hoy, Miano reivindica la cultura africana mientras denuncia la violencia y opresión colonial que continúan afectando a las comunidades africanas. O también Contour toujours Quotidien, publicado en 2006, por el que recibe el premio Goncourt de Lycée ese mismo año. No podemos olvidar Écrit pour la parole, su primera obra de teatro, ganadora del premio Selma contra el racismo en 2012.
o La Saison de l'Homme, publicado en 2013, novela galardonada con el premio Femina, uno de los premios de mayor renombre en el país galo. Además, en 2011 fue galardonada con el Grand Prix de Fleckman por toda su obra, compuesta por novelas, ensayos y obras de teatro. Además, fue nombrada Chevalier, caballera de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2014. Desde sus primeros textos, Miano ha demostrado una gran habilidad para escribir historias que entrelazan lo personal con lo político, lo íntimo con lo universal. A través de su escritura aboga por la descolonización del pensamiento y la reivindicación de las identidades africanas. La autora ha destacado como novelista, como dramaturga, pero también como ensayista. En el ámbito teatral, Miano ofrece una mirada profunda a sus ideales y pensamientos. Sus obras trascienden fronteras temporales y geográficas, dando voz a problemas sociales y explorando la riqueza de sus raíces culturales. Y que mi reino llegue, et que mon règne arrive, publicado junto con Phil Damage a Manicoque en París, DAX 2023, es una obra de teatro de 4 actos que alterna monólogos y diálogos entre personajes femeninos y masculinos. En dicha pieza, la escritora invita a las mujeres subsaharianas a reivindicar su memoria y a presidir, introducir y moderar su destino, ya sea profesional o personal. Miano se distancia y hace una crítica del tan extendido discurso feminista blanco de la sororidad planetaria, a través de la historia de sus personajes y dando el especial protagonismo a las relaciones entre madre e hija, una suerte de recorrido genealógico o neologismos. Miano examina las experiencias de aquellos y aquellas que han sido desplazados y desplazadas debido a la esclavitud, la colonización y la migración. Y a través de ello nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de identidad, poder y emancipación, enfrentándose a todos los modos de dominación colonial y masculina. Gracias a ello, asistimos a una exploración conmovedora y rica de la experiencia africana y afrodescendiente en el mundo contemporáneo. Esta comedia, representada en 2023 con escenografía de Odile Sankara, se sirve de un tono panfletario para criticar el feminismo eurocéntrico y blanco-nórdico que, al mismo tiempo que busca la creación de una sororidad planetaria, relega a las mujeres africanas al rol de mascarones, de osentanzantes, para ser vistas pero no escuchadas. El teatro de Leonora Miano tiene 2 objetivos: animar a las mujeres del continente africano a liberarse de este feminismo neocolonizador y a reclamar la memoria de las grandes guerreras de antaño que lucharon para defender tanto su propia libertad como la de los hombres, y que fueron borradas por siglos tanto de colonización como de machismo. En esta obra conoceremos a Eyitope Osimhen, una intelectual que rechaza asistir a un coloquio feminista en un país desarrollado, y a Tedore, una joven independiente sin pelos en la lengua que mira a los hombres por encima del hombre. Poco a poco, a través de monólogos elocuentes y diálogos perspicaces, descubriremos sus personalidades y su manera de mirar e interactuar con el mundo. En definitiva, en esta obra que podemos tildar de activista, Leonora Miano lucha por los derechos de las africanas con un lenguaje sencillo, combinado con el humor y la ironía, con el virtuosismo y el uso de una lengua francesa, esencialmente oral y profundamente reflexiva. En general, el estilo de Miano es característico por su mezcla de violento y atractivo, que hacen de sus obras todo un espectáculo literario. Su escritura es rítmica y contrastiva, abraza tanto el humor como la violencia. Esta aparente antítesis es un claro reflejo del relato autobiográfico de la autora. Un aspecto importante que destacar de la producción literaria de Leonora es que otorga una voz a aquellos colectivos a los que normalmente se les privatiza. Utiliza sus obras como instrumento de crítica y pone en evidencia las situaciones de desigualdad que sufren estas personas. Mediante sus obras, libera sus frustraciones para con la sociedad y que la afectan personalmente en una catarsis de emociones. En sus escritos trata abiertamente temas que se consideran tabú, como la sexualidad, el cuerpo, la memoria colectiva o la identidad femenina, desde un punto de vista feminista y racializado. Además, la autora explora las dinámicas sociales, políticas y culturales del continente africano, haciendo audibles las voces marginales. En suma, podría afirmarse que la obra de Leonora Miano, y en particular Y que me llegue, es un testimonio de la capacidad del arte postcolonialista para transformar nuestras percepciones y despertar nuestras conciencias en torno a cuestiones de género en tiempos postcoloniales. Acto 2, escena 1. Eyitope está en la cocina. La ventana da a otra parte del jardín. Más allá de la valla de las calles que borbolean, ella puede ver la esquina de una calle. En la acera, con un cubo y una escobilla de mango largo, el tipo del barrio está limpiando el exterior de las ventanas de Future Shop. Se le puede ver de espaldas desde la cocina de Eyitope. El hombre se da de la vuelta y sus miradas se cruzan. Ella lo saluda y vuelve a sus quehaceres.
pelar y acortar. Es lo que quieren esas señoras del mundo libre y desarrollado. Siempre es lo mismo. Necesitan a gente más pequeña que ellas, así que invitan a las mujeres de nuestras comunidades a ocupar ese puesto. Para hacer creer lo contrario y quedar bien haciéndolas brillar, se les ofrece la oportunidad de presentar, presidir y todo ese rollo. Ser el centro de atención tendrá un alto precio. Habrá que cantar el blues de los desdichados de la tierra, expresar una ira sin ningún efecto sobre la relación de fuerzas actual, mostrar con qué elegancia podemos caminar a pesar de nuestros miembros amputados, exhibir nuestras heridas ensangrentadas ante una asamblea que no reconoce su rostro en el nuestro. Somos las otras, a las que se mira para consolarse de su propia miseria. Pero nosotras hemos alimentado a la bestia. Al preferir voluntariamente nuestro grito allí donde no podían oírnos, nos hemos convertido en una osa bailarina. Aguardan sus gesticulaciones, montan escenarios para escribir, esperan sus rocíos. Los anfiteatros como este se encargan de amplificar. La osa bailarina se presenta. El viaje, el alojamiento y otros pequeños gastos están pagados. Hace su número y percibe su caché, sus honorarios. Juega que por bien no venga, se dice a sí misma. Es el precio que hay que pagar para que te escuchen en tu propio país. Comerciamos con nuestro sufrimiento y en nuestro desconcierto hacemos de nuestra enajenación un espectáculo vertiginoso. Las entradas son baratas y cualquiera puede comprar una para visitar este gran parque de atracciones. Una África que ha empezado mal y que aún no conoce su destino. Pero no pasa nada, sus mujeres están de pie, están avanzando. Pasen y vean, contemplen el valor, el dinamismo y la abnegación de las mujeres africanas. Miren cómo iluminan el corazón de las tinieblas. Entendámonos, nadie apuesta un duro por estas mujeres. No están tan locos. Pero claro, mujeres en este continente. No podemos hacer nada por ellas, pero es tan conmovedor escucharlas. Su melopea desencantada nos llega desde las profundidades del tiempo. Caminan al ritmo de un infortunio inmemorial, pero con qué gracia. Pasen y vean, tienen que verlas. Se sentirán revivir después de esto. No es ninguna tontería regenerarse gracias a la mirada. Pasen y vean esos cuerpos entregados. Hemos conseguido una nueva versión del zoo humano donde se exhibían a nuestros antepasados. En el edificio de ese circo al que nos comprometemos a sabiendas, no contentos. De nuestras historias no se extrae ninguna lección. Nadie se inspira de ellas. Fuesen lo que fuesen nuestros mayores, y lo eran todo, lo que cuenta es que somos ahora seres no esenciales para el devenir de nuestra humanidad. De hecho, todo lo que sabemos de nuestras predecesoras son las cadenas de la esclavitud y la humillación colonial. Y debemos contar a aquellas subes hombres se apoderaron del mundo como los nuestros siguen muriendo en polvo y nos contagian tomado. Nos define la desgracia, aplastadas bajo los escombros de la morada que no reconstruimos. Por eso, muchas de nuestras hijas no paran de nombrar a las grandes reinas de antaño. Frente a un mundo que las mira por encima del hombro, quieren recordar a las mujeres de poder que nuestros pueblos encontraron en la abundancia. En particular, necesitan recitar la larga letanía de nombres de nuestras guerreras. La figura de la mujer luchadora en el continente o en los países ocupados es hoy la más celebrada. La que se jugó la vida en luchas mortales se ve divinizada. Porque según una comprensión simplista de las cosas, ella realiza una función propia del varón. Nos negamos a admitirlo, pero si se la edifica es porque se aparta de la regla de lo femenino, tal como se entiende. La guerrera hace soñar a nuestras jóvenes porque parece migrar hacia el territorio del macho para desafiarlo. Será porque hemos hecho que les repugne todo lo relativo a las mujeres. Será porque no hemos sabido exponer las prerrogativas de lo femenino. Dar la vida, proteger la vida, supone luchar a costa de la propia vida que hace falta. Nuestras antepasadas guerreras, salvo raras excepciones, no fueron las adeptas a la conquista que tanto deleita a los hombres. Se distinguieron por defender a sus pueblos agredidos. Al hacerlo estaban cumpliendo con una misión.